Conocer los principales precursores de la lectura y la escritura nos permitirá hacer actividades preventivas, ofreciendo oportunidades a todos los niños entre 5 y 7 años de desarrollar estas habilidades tan necesarias para la lectura y la escritura. Y por otro lado, nos permitirá elaborar planes de apoyo para aquellos niños y niñas que ya están presentando señales de dificultades en la escritura al no desarrollar dichas habilidades. El objetivo principal es describir las principales habilidades que son necesarias para el proceso inicial de la lectura y la escritura. Se tomará aproximadamente 20 minutos visualizar toda la presentación. Necesitarás tomar nota. Así que si no tienes a mano donde tomar nota, haz una pausa y busca la forma. El cerebro humano no está configurado para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Es por esto que tenemos que desarrollar una serie de habilidades en los niños y en las niñas para que puedan adquirir esta competencia tan fundamental en el siglo XXI. La invención de la escritura le tomó al hombre miles de años. De hecho, se ubica entre 3.000 y 4.000 años de la humanidad. El tiempo preciso en que inició la escritura no se ponen de acuerdo los diferentes autores. Algunos la ubican entre el 8.000 y el 4.000 a.C. Fíjense que tenemos un rango de 4.000 años. Pero lo cierto es que la escritura inició con una necesidad del hombre de representar el mundo, tanto por la parte artística como por la parte económica de sus bienes. Un dato muy importante de este inicio de la escritura, que más o menos sí todos los autores están de acuerdo en que fue por el año 3500 a.C., es que el objeto que significaba, el símbolo que usaban, era exactamente igual que lo que quería representar. Es decir, si querían representar la luna, el sol, la naturaleza, entonces dibujaban una luna, dibujaban un sol. Esto se fue sintetizando, como digo, duró 3.000 años de la historia de la humanidad para nosotros tener el alfabeto que tenemos. Sobre el año 600 a.C., fueron los griegos que introdujeron las vocales. Es sumamente interesante saber por qué la M tiene esa forma y no otra forma, porque fíjense que son signos abstractos. Y en el español, como con 27 letras, podemos representar al mundo entero. Una historia de esta evolución de la escritura tan apasionante y también tan interesante para saber cómo se fue configurando el cerebro para este aprendizaje, lo encontramos en el capítulo 2 de un libro para mí maravilloso de Marianne Wolf, que se llama Cómo aprendemos a leer, historia y ciencia del cerebro y la lectura, que lo pueden encontrar en internet. La lectura no solamente cambió el ciclo de la historia, fíjense que dividimos la historia en antes de la escritura, prehistoria, y después de la escritura, sino que también cambió la configuración del cerebro, ya que creó nuevos circuitos neuroanatómicos. Recordemos que la lectura, para yo poder leer, tengo que activar mi lóbulo occipital, donde está el área visual, y conectarla con el área auditiva, para luego eso representar maravilla. Esa representación se hace en el área de Wernicke. Este circuito neuroanatómico de la lectura lo vamos a estar viendo en una próxima unidad. Las habilidades necesarias para la lectura en la etapa inicial vamos a comenzar a abordar ahora, pero antes tenemos que ver dos factores que inciden en la lectura, es decir, son predictores. Uno es el sexo. Si los varones tienen mayores dificultades que las niñas para aprender a leer y escribir, es decir, hay más varones que niñas con dificultades en el aprendizaje. Las razones no son muy claras. Algunos autores dicen que es porque las hembras y los varones tenemos configurados los cerebros diferentes, pero esto parece un mito. Y otros dicen que es una parte cultural, o sea, que los varones son más activos y que entonces se les desarrolla menos esta parte de la lectura. Lo cierto es que no se sabe. Y el otro factor es la cultura escrita de la familia. Es decir, muchas veces nos fijamos en el estatus socioeconómico, pero más que el estatus socioeconómico es si la familia tiene una biblioteca, los libros hay en la casa, qué tiempo le dedican a la escritura. Y cómo el niño en el ambiente del hogar puede ir descubriendo el código escrito, cómo funciona.
Las habilidades necesarias para la lectura en la etapa inicial la vamos a clasificar en 3 grandes grupos: lingüísticas, perceptivas y cognitivas. Fíjense que utilizamos el término de habilidades para referirnos a unas capacidades que se adquieren paulatinamente a lo largo del desarrollo por la mediación del contexto sociocultural. Es decir, no son habilidades con las cuales nacemos. Con relación a los tipos de habilidades, por los años 60, 1960, se consideraba que las habilidades fundamentales para el desarrollo de la lectura eran las perceptivas. Por eso el currículum está lleno todavía en el nivel inicial de actividades como de coordinación visomotriz. Sobre todo se valoraba mucho todo lo que tenía que ver con la parte visual. Hoy en día y a partir de los años 90 y principios de siglo, las investigaciones nos dicen que las habilidades fundamentales son las habilidades lingüísticas y concretamente 3: la conciencia fonológica, el vocabulario que tienen los niños y lo que se denomina la velocidad del nombramiento. Por otro lado, las actividades cognitivas, es decir, la atención, la memoria, el procesamiento de la información, también son fundamentales. En esta presentación nosotros vamos a ver las habilidades perceptivas. Las habilidades lingüísticas y cognitivas la veremos en la parte 2. Las habilidades perceptivas motóricas, por las habilidades perceptivas se entiende la capacidad de otorgar significado a las sensaciones a partir de la estructuración y organización de los datos que se reciben a través de los sentidos. Recordemos que tenemos 6, vamos a decir, entradas principales, sistemas principales por donde nos entra la información: el visual, el auditivo, táctil, kinestésico, olfativo y gustativo. Normalmente en las escuelas no trabajamos con lo olfativo y lo gustativo. Ni lo gustativo. Las habilidades perceptivas normalmente se desarrollan en los niños entre los 3 y los 7 años. Nosotros la vamos a clasificar en 2. Déjenme ver que estamos en vivo y no me está funcionando. Las habilidades, como le decía, la vamos a clasificar en 2: perceptivas y motóricas. Dentro de las perceptivas vamos a trabajar habilidades perceptivas e integración perceptiva, y dentro de la motora la coordinación visomotriz, la orientación espacial, la lateralidad y el ritmo. Perdón, que cuando pongo el video con el control se me va la imagen. Ya, lo tengo. Ok, estamos en vivo. La discriminación se refiere al proceso por el que el sujeto capta la semejanza o diferencia entre estímulos relacionados. Vamos a ver la discriminación visual y la discriminación auditiva. Obviamente la discriminación visual es fundamental para el proceso de lectura y escritura. Lo que tenemos que aprender es cómo graduar las actividades para el proceso de enseñanza de los niños. Así, no es lo mismo discriminar estas frutas, por ejemplo, que discriminar letras con simetría parecida, donde tengo un eje y si la bolita va hacia la izquierda, me va a formar una letra con un sonido determinado, y si va hacia la derecha, con una letra con un sonido también determinado hacia arriba y abajo. Esta es una de las principales habilidades que yo les contaba que se trabajaba en los años 60 y que de repente dejamos de trabajar. Pero en realidad la discriminación audiovisual es fundamental también en los procesos de lectura. Lo que pasa es que ya no tiene el peso tan fundamental como lo tenía anteriormente. Ya aprendí a utilizar el control. Discriminación auditiva. La discriminación auditiva se suele trabajar muy poco en los centros educativos y es una habilidad fundamental. Es la capacidad de diferenciar un fonema de otro. Pero para llegar aquí tenemos que hacer un proceso con los niños. Abajo le pongo una dirección donde pueden encontrar actividades para desarrollar en los niños primero, que se suele trabajar a los 3 años, la relación con los sonidos onomatopédicos. La ambulancia, la abeja, y así el niño va asociando sonido con lo que produce el sonido, hasta llegar a la discriminación fonética. Pela, pera. ¿En qué se diferencian? Solo en un fonema. Obviamente hay fonemas más difíciles de discriminar. Cuando estemos trabajando en el segundo slide, la conciencia fonológica,
Le voy a dejar una tablita para que vean cómo también los fonemas tienen dificultades que tenemos que graduársela a los niños y a las niñas para su aprendizaje. La integración perceptiva es una de las principales habilidades que nos permite diferenciar si un niño es disléxico de lo que no lo son, ya que la mayoría de los niños disléxicos van a tener mucha dificultad en esta área. La integración perceptiva es la capacidad de reconocer un todo cuando falta una o más parte de ese todo. Así podemos tener la integración visual, que es cuando le ponemos a los niños la mitad del dibujo y él tiene que deducir cuál es el dibujo completo. Aquí está la araña, un perro y una abeja. La integración auditiva es igual, es decir, va a reconocer una palabra completando el sonido omitido. Por ejemplo, ¿qué palabra es caramelo? Entonces tienen que decir melo, caramelo. ¿Qué palabra es peota? Pelota. Además de estas dos integraciones, muchos de los niños, sobre todo con dislexia, tienen dificultad con su integración audiovisual. Fíjense que la integración audiovisual es una de las principales habilidades en la lectura, porque precisamente eso es lo que hacemos. A una letra le agregamos un sonido y formamos un fonema. Entonces, muchos niños, por ejemplo, con la palabra sapo, pueden identificar de forma individual cada letra, es decir, S, A, P, O. Incluso pueden decir el sonido de esa letra, S, A, O. Sin embargo, no pueden integrar estos sonidos para formar una palabra. Fíjense que en algún momento en la presentación hablé de letras y en otro momento de fonemas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una letra y un fonema? Imagino que este tipo de ejercicios son muy conocidos por ustedes, los famosos ejercicios de coordinación visomotor. Estos ejercicios eran lo que se ponían, que yo les contaba por los años 60, con el propósito de que los niños aprendieran a leer y a escribir. Hoy en día son ejercicios fundamentales, pero no lo podemos poner a hacer como predictores de la lectura. Estos ejercicios trabajan lo que serían los trazos psicomotrices para la escritura. Algo que a mí me preocupa muchísimo, porque también esta habilidad tiene unos procesos y una secuencia de enseñanza. Muchas veces vamos a colegios y están trabajando con letras cursivas. Sin embargo, los trazos que le llaman preescritores, que le ponen a hacer a los niños, son de letras escritas o lo contrario. Tal vez ustedes se están preguntando cuál es el mejor tipo de letra para el proceso de alfabetización de los niños. Las letras escritas o las letras en cursiva. Vamos a trabajar dos habilidades que suelen confundirse, la orientación espacial y la lateralidad. Por orientación espacial entendemos la habilidad que permite conocer y determinar la posición del propio cuerpo en relación al espacio. Y por lateralidad como la preferencia que muestran la mayoría de los seres humanos por un lado de su propio cuerpo, que viene determinada por la dominancia cerebral de uno de los hemisferios. De tal manera que si mi hemisferio dominante es el derecho, entonces yo soy izquierdo. Y si mi hemisferio es el izquierdo, entonces soy diestro. La lateralidad espacial la tenemos que ver en relación a mí mismo y al frente. Por ejemplo, un niño puede conocer cuál es su orientación espacial con relación a sí mismo. Es decir, puede identificar su derecha y su izquierda. Sin embargo, si se le pone al frente de, no puede identificarlo. Esto es muy importante porque si yo tengo un niño con uno de los síntomas principales, que es inversión de letra, el niño puede invertir una letra porque no la discrimina bien o porque esa discriminación visual o porque no la discrimina bien por la parte auditiva o porque tiene una dificultad en la orientación espacial o por las tres, que eso obviamente va haciendo más difícil cada uno de los casos. La lateralidad, entonces, nosotros tenemos que evaluarlo, pero fíjense que con la lateralidad no hay nada que hacer, sino con la orientación espacial. La lateralidad, por lo tanto, tiene que ser homogénea.
¿Cuáles dificultades podemos encontrar en la lateralidad? Básicamente lo que se denomina lateralidad cruzada y lateralidad contrastada. La lateralidad cruzada es cuando mi ojo dominante es uno y mi mano dominante es otra. La lateralidad contrastada sí es muy preocupante. Es cuando el niño, por ejemplo, suele ocurrir mucho con los zurdos, viene zurdo y la familia, por alguna razón que de verdad que desconozco, insiste en que el niño sea diestro. Entonces le obliga a escribir con la mano derecha. Otra habilidad muy importante que yo siento que es muy poco trabajada en los centros educativos y que es fundamental para el proceso de lectoescritura es el ritmo. El ritmo es la sucesión de los actores motores en el tiempo. Fíjense que para escribir, incluso para hablar, necesitamos un ritmo. Muchos niños tienen serias dificultades, sobre todo cuando tienen una dificultad en la lectura y la escritura con el ritmo. Para ellos son buenísimas las actividades como la taza, la tetera y, por ejemplo, actividades como, vamos a repetir esto. Como que necesitamos un descanso. Pónganse de pie durante 2 minutos y de verdad dancen y bailen, que eso es muy necesario. Pero también mientras descansa y antes de ver la siguiente presentación, con las habilidades lingüísticas y cognitivas, van a grabar un voice, un audio en el celular, contando a una compañera de trabajo lo que aprendieron en esta presentación. Ten en cuenta que lo vas a tener que presentar en clase.